Señal directa. 7 de la mañana con 46 minutos. Nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica a David Gómez Álvarez, quien ya está preparado con su comentario, su colaboración en esta mañana de miércoles. David, te saludamos y te escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Belén. Buenos días a Sonia y al auditorio. Pues el día de hoy voy a hablar de la obra pública y la infraestructura, que es uno de los temas, digamos, más polémicos que han suscitado la mayor controversia en los últimos tiempos. Y en ese sentido, me parece que si podemos decir que existe un área de gobierno susceptible de corromperse, de una gran opacidad y sobre todo de una gran ineptitud, esa es la de la obra pública. Y es que la inversión en el rubro de obra e infraestructura pública, por lo general, es una de las más elevadas en cualquier administración, por lo que los montos que se juegan en ese tipo de inversiones se prestan, son tentadoras para el abuso y el desvío de los recursos públicos. Y por eso el combate a la corrupción siempre debería de priorizar este ámbito junto al de compras públicas, licitaciones de gobiernos, porque entre ambos sectores, hay que decirlo, se concentran 2/3 partes de los casos y los montos de corrupción en prácticamente todos los gobiernos. Por eso el combate a otras áreas es importante, pero la prioridad debería estar en estos dos rubros. Bien, a diferencia, por ejemplo, de los programas públicos, las políticas sociales que pueden perfeccionarse año tras año, todo el tiempo de manera permanente, la obra pública, en cambio, no se puede corregir tan fácilmente una vez que se termina. Y esto porque si se podía cambiar, pues resulta muy costosa, como está sucediendo con las composturas de la línea del tren, de la línea 3 del tren ligero, que ascienden a cientos millones de pesos por pifias que pudieron haberse ahorrado. Por eso es tan importante la ejecución de las obras, porque una vez que secó el cemento, que cuajó el concreto, su modificación es muy complicada, cuando no imposible. Y para evitar este tipo de pifias que terminan en desfalcos, el gobierno del estado y los ayuntamientos de la zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá, firmaron un convenio con un think tank británico, Coast Construction Sector Transparency Initiative, por sus siglas en inglés, que es una ONG británica que se dedica a supervisar la obra pública en el mundo, en distintos países alrededor del globo. Y esta inédita iniciativa del país, que fue promovida por el ITEI, se sumaron la Cámara de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, universidades y organismos empresariales, entre otros. Y también un think tank transversal en el que yo participo, que ha sido pionero en este tema y que también promovió un ejercicio similar con el Ayuntamiento de Guadalajara, que inició operaciones este verano bajo el auspicio de México Evalúa, que es quizá la organización ciudadana de este país que más ha impulsado esta discusión en México. Tanto el gobierno del estado como los ayuntamientos metropolitanos se comprometieron con este ejercicio de obra abierta y transparencia en infraestructura. En el caso del estado se seleccionó un proyecto de infraestructura de la red estatal de internet con una inversión casi de 1,000 millones de pesos. En ese sentido, creo que hay cierta disposición de los gobernantes para entrar en un tema que, si bien les va a ayudar a blindarse frente a posibles desvíos, como ocurrió en otros casos, pues también es incómodo y es más lento, pero creo que eso es más importante que incurrir en escándalos de corrupción que pueden ser muy costosos políticamente. A grandes rasgos, este ejercicio supone la supervisión de la obra desde la licitación, donde se amañan muchas de las bases, hasta la puesta en operación del servicio o la entrega de la obra, que es cuando a veces no se hacen, digamos, las auditorías de materiales y de construcción necesarias. Para lo cual se instalará una mesa de representantes tanto de los gobiernos como de todas estas organizaciones que mencioné, participantes, con tareas muy específicas, y también se desarrollará una plataforma digital con datos abiertos e información relevante que permita dar seguimiento a la obra paso a paso. Hay que decir, sin embargo, que este ejercicio no suple las instancias responsables de auditar y fiscalizar las obras, pero contribuye a su vigilancia simplemente poniendo más ojos a la obra, no solo manos a la obra, sino también ojos a la obra,
en etapas cuando no siempre es posible que los órganos internos de control puedan intervenir. Son tareas entre sí complementarias que minimizan las posibilidades no solo de corrupción, sino de errores, de ineficiencias y de todo lo que tiene que ver con su ejecución. Los alcances iniciales de una práctica internacional como esta, claro que son limitados. Apenas se incluirá unas cuantas obras de un universo de cientos de obras que lleva el Estado y los ayuntamientos, pero creo que es un buen comienzo. Sin embargo, de lo que se trata en todo caso es de desarrollar capacidades institucionales al interior de los gobiernos y de construir ciudadanía en la sociedad en general para que este tipo de ejercicios se repliquen a todos niveles y en cada vez más obras. El gobierno no puede quedarse solo haciendo la obra y la infraestructura públicas. Y en ese sentido, este tipo de ejercicios también se pueden realizar sin asesorías técnicas, ni convenios, ni sofisticadas metodologías. Y pongo un ejemplo a escala barrial, que es el del Parque Lineal Aurelio Ortega, donde los vecinos de las colonias aledañas al Camellón se han organizado como una contraloría social para supervisar las obras de manera coordinada con el Ayuntamiento de Zapopan. Y en ese sentido, me parece que con voluntad política, apertura gubernamental y organización ciudadana, todo es posible. Obras son amores, no buenas razones. Hasta aquí mi comentario, Belén. Ahora, David, en esto es muy importante cómo se alimenta de información un proyecto de fiscalización, porque, bueno, si en lo que tiene que ver con la transparencia no existe esta información, en particular, por ejemplo, la actual administración estatal se ha caracterizado porque desde que se fue, terminó el anterior gobierno, no ha actualizado ninguna parte. ¿De dónde se abastecería de información un proyecto de vigilancia de este tipo? Bueno, parte del convenio tiene que ver precisamente con que no se va a proveer a este tipo de ejercicios con la información que normalmente se pone supuestamente de forma proactiva en la página, pero que a veces, por el contrario, están desactualizados. No, esta página va a tener absoluta prioridad y va a tener toda la información que requiera el ejercicio, que es incluso más de la que normalmente están obligados a publicitar. Y hay mecanismos para presionar y para verificar la confiabilidad de esta información, e incluso supone, en algunos casos, la visita en campo a la obra, a las inversiones, al avance, para verificar si se corresponde la información con lo que realmente está sucediendo en el territorio. Y esto porque hemos visto que hay muchas fraudes de obras públicas que en el papel son impecables, pero en la realidad son todo lo contrario. Y entonces lo que tiene que haber es consistencia entre todas las etapas y distintas dimensiones de vigilancia de la obra pública. Porque, a ver, David, por ejemplo, retomando el ejemplo que tú estás dando, ha habido inconformidad de los vecinos en torno a la forma en que se ha desarrollado el proyecto, porque se privilegia algunos puntos, por ejemplo, de esta colonia, de estas colonias, en donde hay proyectos de inversión de empresas vinculadas a las autoridades. También se asegura que se dejaron tramos que son muy necesarios, por ejemplo, el que conecta con el hospital en Zapopan. Y la otra parte es que no ha habido claridad sobre la inversión cuando se calcula que el monto que se asegura se invirtió es muy alto con relación a las obras que en realidad se realizaron. Bueno, parece que se cortó la comunicación con David Gómez Albert y bueno,